Frente a las costas de Japón yace una estructura sumergida, posiblemente obra de una civilización de hace 10.000 años. Podemos estar al borde de leer por primera vez un capítulo perdido de la historia de la humanidad. ¿Pero de verdad fue un monumento construido por el ingenio humano o pudo ser formado por la naturaleza? El que parezca algo histórico no significa que lo sea. Las pirámides secretas de Japón. Las aguas que rodean la isla de Yonaguni en la costa sudoccidental del Japón son difíciles de alcanzar y aún más difíciles de navegar. Pero las azules aguas del mar de la China ocultan un tesoro de maravillas naturales. Este mundo submarino apenas ha sido visitado salvo por los buceadores japoneses que reclaman esa área del océano como propia. En 1987, el profesor de buceo Kiichiro Aratake se dispuso a buscar el modo de atraer a más buzos a Yonaguni. La naturaleza me asombra. Veo cómo cambian los peces y otros muchos seres vivos a diario. Y nos pusimos a explorar lugares hacia los que pudiéramos atraer a los turistas. Kiichiro Aratake buscaba las zonas de reproducción de los peces martillo muy abundantes en este mar. Pensaba que si daba a los buzos la oportunidad de ver de cerca a estas criaturas, conseguiría su objetivo. Pero en lugar de eso, Aratake descubrió algo único, más espectacular de lo que él mismo podía imaginar. Cuando lo vi por primera vez, se me puso la piel de gallina y me sentí muy raro. Me pregunté por qué existiría algo así bajo el agua. Aratake descubrió unos megalitos de piedra que parecían restos de un antiguo templo. Cuando lo vi por primera vez, desde luego me parecieron unas ruinas. Así que bauticé el lugar como Cabo Iseki, el Cabo de las Ruinas. El Cabo Iseki está cubierto por 25 metros de agua, a menos de 1 kilómetro de la costa de la isla de Yonaguni. Yonaguni forma parte del archipiélago japonés de Ryukyu y es el terreno más occidental del país, separado de Taiwán por unos 150 kilómetros de agua salada. La islita de Yonaguni mide unos 10 kilómetros de largo por 3 de ancho y su perímetro se puede recorrer en coche en menos de 40 minutos. Pero Aratake espera compensar el pequeño tamaño de la isla con lo que considera un descubrimiento de gran importancia histórica. Cuando lo vi por primera vez, me recordó mucho a las pirámides y me dio la impresión de estar en Egipto. Es un gran misterio que exista algo tan grande junto a una isla tan pequeña. Masaaki Kimura es profesor de física en la Universidad de Ryukyu en Okinawa. En 1992 fue el primer científico que exploró y midió este conjunto submarino. La estructura principal mide más de 150 metros de longitud, casi el doble que un campo de fútbol, y es más alta que un edificio de 8 pisos. Para Kimura y su equipo aquello es algo más que una colección de piedras. Nuestros estudios demuestran que ese monumento no es artificial, pero fue hecho por el hombre. Pero los estudios de Kimura, publicados en japonés y extendidos solo entre su propia comunidad académica, no llegaron a Occidente. Sin embargo, las fotos del lugar sí llegaron y llamaron la atención de varios buzos occidentales. Entre los primeros en acudir al lugar estuvieron Gary y Cecilia Hagland, un matrimonio de fotógrafos submarinos que han realizado más de 9.000 inmersiones en todo el mundo. La primera vez que nos sumergimos junto al monumento, me pareció que estaba en una película de ciencia ficción, volando sobre una ciudad enorme. Y cuando volví al barco, no tuve palabras para describirlo. Iseki es un lugar mágico para bucear. Hay momentos en que, a causa de las dificultades, es muy peligroso. Pero hay veces en las cuales el mar se calma un poco
Y puedes relajarte y observar, mirar el monumento y preguntarte qué o quién crearía algo así. No tengo la menor duda de que fue hecho por el hombre. Es absolutamente imposible que estuviera ahí, sin más. Sus fotos fueron vistas por el Dr. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, que ha realizado un trabajo totalmente innovador en la datación de la Esfinge de Egipto. Oigo un montón de rumores y la gente me cuenta cosas de magníficos hallazgos que luego resultan no ser ciertos. Así que lo consideré otra de esas cosas cuando oí hablar de ello. Pero luego vi las fotografías y eran verdaderamente fascinantes. Las fotografías del documento impresionaron también a Graham Hancock, antiguo corresponsal del Economist y autor de una serie de libros sobre las estructuras más antiguas conocidas. Hancock inmediatamente se matriculó en un curso de buceo para poder ver el monumento con sus propios ojos. Mi primera impresión, cuando vi por primera vez la estructura principal de Yonaguni, fue de asombro. Ver los bordes de las piedras definidos, casi en ángulo recto. Ver lo que parece consecuencia del diseño y la organización en una inmensa estructura submarina de piedra me hizo sentir una gran emoción, como un misterio. Solo puedo compararlo a lo que siento al entrar en una gran catedral o en la gran pirámide de Egipto. Desde 1997, Hancock ha realizado más de 150 inmersiones en Yonaguni, descubriendo más monumentos. Hay distintas estructuras con características anómalas y extraordinariamente curiosas que no creo que se puedan explicar sin la intervención del hombre a lo largo de 5 kilómetros frente a la costa sur de Yonaguni. Y puesto que todas están sumergidas, yo diría que todas ellas fueron construidas alrededor del mismo periodo. Creo sinceramente que se trata de una gran área ceremonial religiosa. Pero el hecho de que el monumento de Yonaguni se halle bajo el mar presenta un problema extraordinariamente complejo. Si todas esas estructuras fueron creadas por el hombre, debieron ser levantadas cuando el terreno estaba por encima del nivel de las aguas. Y según las estimaciones de Kimura, eso no ha ocurrido desde la última glaciación, durante la cual el nivel del mar descendió enormemente, pues gran parte del agua del planeta se hallaba congelada en los inmensos casquetes polares. Eso significaría que el monumento de Yonaguni debió construirse sobre el 8º milenio antes de Cristo, precediendo en más de 5.000 años a las pirámides de Egipto. El monumento podría tener 10.000 años de antigüedad o más, lo que lo convertiría en la estructura más antigua del mundo. Pero la datación del monumento de Yonaguni no se ajusta a las convicciones de los arqueólogos más importantes del mundo. La construcción de una estructura tan grande como esta requeriría un nivel de organización y planificación social que los historiadores no están dispuestos a aceptar que existiera hace 10.000 años. Por tanto, si se hallan pruebas de que estas estructuras fueron hechas por el hombre y que tienen una antigüedad de 10.000 años, eso obligaría a revisar la historia. Según nuestros conocimientos, las islas suroccidentales no poseen historia antigua. Por lo tanto, si hubiera existido allí una civilización hace 10.000 años, sería una gran sorpresa, algo increíble. Según los expertos, en el 8º milenio antes de Cristo el hombre era cazador y recolector. Nómada, vivía en clanes y solamente usaba rudimentarias herramientas de piedra. Desde luego, esa no parece la clase de sociedad capaz de haber creado el monumento de Yonaguni. Las condiciones para la existencia de lo que nosotros llamamos civilización o civilización sofisticada comenzaron a darse en Mesopotamia y Egipto hacia el 3er milenio antes de Cristo. John Anthony West ha escrito numerosos libros que tratan de los monumentos de las primeras civilizaciones. Pero cree, al igual que Hancock, que en nuestro planeta hay amplias evidencias de que durante las glaciaciones pudo existir una sofisticada civilización. Una civilización descrita en las historias orales de otras culturas durante milenios.
Es muy importante recordar que hay numerosas leyendas que hablan de una civilización perdida, destruida por una inundación. Pero hasta que se descubrió el monumento de Yonaguni no había ninguna prueba de esos mitos ancestrales. No había ninguna evidencia conocida de estructuras megalíticas ni de edificios monumentales, ni siquiera en el tercer milenio antes de Cristo. Y si son del sexto u octavo milenio antes de Cristo, es incluso más increíble. Con los años, cuanto más tiempo he pasado en Yonaguni, más me he convencido de que aquello es obra del ser humano y de que el misterio que debemos desvelar no es si fue hecho por el hombre, sino por quiénes, cuándo y para qué se construyó. El profesor Masaaki Kimura cree que la última época en que se pudo crear el monumento de Yonaguni fue alrededor del año 8000 a.C., cuando esa parte de Japón aún no estaba sumergida. Pero si sus datos son correctos y el monumento fue hecho por el hombre, ¿quiénes lo levantaron? Para hallar la respuesta tendremos que estudiar las leyendas. En el año 360 a.C., el filósofo griego Platón describe por escrito por primera vez lo que hasta entonces no era más que un mito oral en Occidente. Se trata de la leyenda de la Atlántida, una civilización muy avanzada tecnológicamente que había florecido hacia el 10º milenio antes de Cristo. Pero esa visión de una gran civilización prehistórica no es exclusiva de Platón. En todos los continentes existen leyendas similares a esta. Y en Asia y el Pacífico Sur hay numerosos textos antiguos que cuentan una historia asombrosamente similar. Es esa idea tan extendida lo que lleva a ciertos hombres a explorar la posibilidad de que dicha civilización pudiera haber existido y no fuera solo una ficción. En mi opinión, es concebible que hayan existido antiguas civilizaciones relativamente sofisticadas que aún desconozcamos y que se extinguieran o se derrumbaran antes de existir las primeras civilizaciones que conocemos hacia el 3500 a.C. Los escritos chinos más antiguos describen un lugar llamado Penya, una isla situada al este y habitada por seres humanos capaces de volar y que poseían una poción que les daba la vida eterna. Los habitantes de la isla de Pascua se creen descendientes de un reino de dioses al que llaman Jiva. Un antiguo cántico hawaiano narra la llegada de una raza mágica venida de una isla flotante situada al oeste y llamada Mu. El monumento de Yonaguni podría ser una prueba palpable de la existencia del continente Mu. Yonaguni podría tener algo que ver con eso. Yo estoy seguro de que deberíamos estudiarlo al menos para ver si pertenece a una, como quieran llamarlo, protocultura o protocivilización de la que todos descendemos. Ya se llame Mu, Penya o Atlántida, todos esos lugares legendarios tienen algo en común: que la gran civilización de la que hablan fue destruida por una gran inundación. Hay más de 600 mitos que hablan de inundaciones en todo el mundo. Creemos que las leyendas de la gran inundación y la catástrofe deberían tomarse en serio y estudiarse a causa de su universalidad. De nuevo, las evidencias físicas halladas se ajustan a la leyenda. Si el monumento de Yonaguni fue creado en tierra firme durante una glaciación, es posible que fuera destruido con el deshielo de los casquetes polares. El hielo se mantuvo congelado durante más de 100.000 años. Y de repente, hace unos 17.000 años empezó a derretirse. Y aunque el deshielo duró 8.000 años, hubo 3 grandes inundaciones a lo largo de ese tiempo. Y a la gente que viviera cerca de la costa la pillaría por sorpresa. Hubo una ocasión en que el nivel del mar subió casi 30 metros prácticamente de un día para otro en términos geológicos. Pero según las leyendas, cuando aquella inundación sumergió la isla, hubo supervivientes. Y fueron ellos los que emigraron del lugar, los que extendieron su leyenda y los conocimientos de su civilización por todo el mundo. Incluso más importante, creo yo, que las pruebas físicas y las leyendas y los mitos, es la evidencia de unos conocimientos comunes.
La universalidad de las pirámides y la universalidad de los sistemas matemáticos y numéricos es para mí una prueba de la existencia de una civilización anterior. Los investigadores como John Anthony West creen que el que las grandes civilizaciones que nacieron más de 7000 años después construyeran estructuras similares no es una coincidencia. A pesar de que las pirámides de Egipto y los templos de Angkor Wat en Camboya estén a miles de kilómetros de distancia. Además, muchas de esas estructuras poseen una asombrosa similitud con el monumento de Yonaguni. En Okinawa se halla el castillo de Nakagusuku, un edificio ceremonial construido en el primer milenio antes de Cristo. En la isla de Pohnpei, en la Micronesia, hay un conjunto de antiguas ruinas conocidas por el nombre de Nan Modal. Pero tal vez el edificio más curioso sea el Templo del Sol hallado en Trujillo, Perú. Un templo pre-inca de terrazas irregulares levantado al otro lado del océano de Yonaguni. Debió de haber una forma de transmitir sus conocimientos de una generación a otra, lo que dice mucho, en mi opinión, sobre el nivel de sofisticación y cultura de un grupo, el que sepa transmitir sus conocimientos. Pero además de tener forma arquitectónica parecida, muchas de estas estructuras poseían una función similar. Es un hecho que muchas de las estructuras megalíticas antiguas, ya sea Stonehenge en Inglaterra o los templos megalíticos de Malta, no solo constan de grandes rocas cortadas y talladas por el ser humano, sino que están organizadas y orientadas según una relación solar o astronómica. También en esto parece haber un paralelismo con el monumento de Yonaguni. Se da el caso de que hace 9 o 10.000 años, cuando Yonaguni se hallaba posiblemente en tierra firme, la isla de Yonaguni se encontraba exactamente en lo que era entonces el Trópico de Cáncer, en el antiguo Trópico de Cáncer, lo que era una situación con un gran significado astronómico. El pueblo que construyó ese monumento pudo emplearlo como brújula o podía tener un significado astronómico. Cerca del monumento hay una piedra a la que llamamos la Piedra del Sol. No sé si lo usarían como reloj o con algún propósito religioso, pero la piedra está orientada en sentido norte-sur. ¿Es posible que el monumento de Yonaguni sea la causa de la leyenda de la Atlántida? ¿De tantos mitos de inundaciones y de los antiguos conocimientos comunes? ¿O es simplemente un conjunto de rocas y de coincidencias? La comunidad científica se inclina a creer lo último. Los arqueólogos y los historiadores se consideran, y con razón, los especialistas en las culturas antiguas. Les gusta creer que conocen perfectamente nuestro pasado. Así que la idea de que exista un episodio importante, totalmente olvidado, es una amenaza para ellos, creo yo. Y cuando se encuentra algún fenómeno curioso, como las estructuras submarinas de Yonaguni, en lugar de investigarlo racionalmente y llegar a conclusiones, la mayoría de los académicos lo ignoran y no quieren saber nada de ello. Sin embargo, ha habido casos en que los académicos han explorado estos lugares míticos y descubierto que existían en realidad. En 1870, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann realizó una excavación en unas ruinas cercanas a Hisarlik, en Turquía, y descubrió que la mítica ciudad de Troya existía en realidad. Recientemente, en 1992, el radar del Challenger ayudó a descubrir la legendaria ciudad de Ubar, que, según las historias islámicas, había sido destruida por Dios y tragada por el desierto. Si se llevaran a cabo estudios similares en Yonaguni, ¿averiguaríamos algo parecido? La arqueología es actualmente una ciencia muy limitada, porque centra su atención exclusivamente en las cosas halladas en la superficie seca de la Tierra. Tenemos que estudiar las áreas donde pudieron vivir seres humanos antes de la gran inundación. En mi opinión, el monumento de Yonaguni nos dice y claramente que puede haber parte de restos humanos, de restos de civilizaciones humanas ocultas, que no conozcamos
porque se hallan bajo las aguas. Yonaguni no es el primer monumento sumergido que parece estar relacionado con la civilización perdida de las leyendas. En la década de los 60, unos aficionados a la arqueología bautizaron esta formación rocosa con el nombre de Carretera de Bimini, pensando que era un camino artificial hasta la Atlántida. Los geólogos insistieron en que no eran más que unas rocas quebradas. Y en los años 80, unos buzos rusos afirmaron haber descubierto unas estructuras de proporciones gigantescas frente a las Azores, en medio del Atlántico, pero nunca se han visto fotografías de dicha expedición. ¿Será Yonaguni otra carretera de Bimini o es una antigüedad real? En 1997, el doctor Robert Schoch llegó a la isla de Yonaguni. Fue el primer académico occidental que se sumergió para estudiar el monumento, tal vez porque se enorgullece de estudiar todo tipo de fenómenos, incluso los no aceptados por sus colegas. Considero que tengo un pasado muy tradicional. Soy doctor en geología y geofísica por Yale y he realizado muchos trabajos académicos tradicionales. Pero en 1989 o 1990 empecé a estudiar la Gran Esfinge de Egipto. Los científicos habían datado la construcción de la Esfinge hacia el año 2500 a.C., pero yo, estudiando las pautas de la erosión en las rocas, la naturaleza del clima, haciendo sofisticados estudios sísmicos y demás, llegué a la conclusión de que la parte más antigua de la Esfinge data del año 5000 a.C., así que estaba acostumbrado a ver las cosas desde un punto de vista poco convencional. Ciertas personas hablan de mí halagándome como un científico de mente abierta, y yo creo que eso es positivo. Así que yo no iba a ir allí mostrando un escepticismo dogmático, pensando que aquello era imposible. Estaba abierto a la posibilidad de que en Japón hubiera existido una civilización muy antigua. Sin embargo, casi inmediatamente el doctor Schoch notó algo que vaticinaría otros descubrimientos. Me acerqué a la costa y se veía perfectamente cómo las olas rompían las rocas, formando una especie de escalones. En su primera inmersión, el doctor Schoch fue acompañado al monumento por Kiyachiro Aratake, su descubridor. También iban con ellos los escritores John Anthony West y Graham Hancock. Al acercarse al lugar atravesando un estrecho pasillo, cada uno de ellos sintió algo distinto. A cada lado del pasillo se veían dos filas de megalitos, unos encima de los otros. Y las uniones de los megalitos estaban exactamente al mismo nivel en ambos lados del pasillo, y los bloques horizontales tenían la misma forma que los de Stonehenge. Lo que yo vi fueron rocas que parecían haberse derrumbado de forma natural. En algunos casos, las rocas más duras se habían deslizado sobre las más blandas hasta derrumbarse unas sobre otras, formando una especie de muro. Al salir del pasillo, lo primero que se ve del monumento son dos megalitos denominados las Torres Gemelas. Este es uno de los muchos factores que me convencen de que se trata de una estructura artificial, porque me resulta muy difícil imaginar cómo puede la naturaleza haber colocado esos dos bloques megalíticos de forma regular, el uno junto al otro, a 10 centímetros de distancia. Yo he visto muchas fracturas naturales verticales, y entonces empecé a entender que esa hermosa estructura, asombrosamente regular, podía ser el resultado de un proceso natural. Schoch descubrió que dichos procesos naturales seguían trabajando en la actualidad. Tal como está formado el lecho, las capas de roca, las piedras se quiebran en horizontal. Y si esto se combina con fracturas verticales, la erosión hace de ellas unas estructuras en forma escalonada. Hay cortes que parecen absolutamente perfectos, tanto horizontales como verticales. Pero cuando te acercas al borde, ves que las rocas no han sido cortadas, sino movidas de las líneas de falla naturales para producir esas extraordinarias formaciones. Sin embargo, el profesor Kimura, basándose en sus propias inmersiones, cuestiona la teoría de la erosión natural. Junto al monumento no hay rocas. Si eso fuese una creación natural, habría grandes rocas caídas del monumento reunidas junto a su base.
En el punto donde está situado el monumento de Yonaguni, las corrientes son increíblemente fuertes y la marea es capaz de partir la roca y de arrastrar trozos de ella, de llevárselas sin más. La naturaleza es capaz de formar estructuras magníficas. Eso no significa que sea artificial. Según Schoch, los ángulos rectos visibles en las fotografías son muy engañosos. Pero ¿puede la naturaleza formar estos ángulos que convencen por sí solos a algunas personas de la artificialidad del monumento? La roca no se ve porque está cubierta de corales, esponjas y algas. Y todas esas cosas, según lo que yo he visto, homogeneizan la superficie. Es como tener una superficie áspera y enfoscarla con cemento. En este caso, con cemento natural, formado por bioorganismos. Eso hace que parezca más artificial, más regular. Pero hay zonas en la superficie del monumento que, según Kimura, no parecen causadas por la erosión ni han sido alisadas por los organismos biológicos. Hay 3 agujeros de unos 70 centímetros de diámetro, alineados. Esas cosas se forman naturalmente cuando hay una piedra más dura, digamos, encastrada en la roca blanda, y la fuerza del agua la arranca. Entonces se forma un agujero totalmente redondo. 2 de esos agujeros son redondos, pero el tercero es hexagonal, y esa forma no se puede haber formado naturalmente. Creo que es posible que ese agujero se hiciera para sujetar una columna. Hallamos un ángulo recto interior excavado en la roca. Los ángulos externos se podría decir que han sido causados por la erosión, por las olas. Pero el hallar un agujero en ángulo recto en un lugar protegido resulta muy curioso. Para Schoch, ese agujero también tiene una causa natural. He estudiado esos agujeros con gran detalle en distintas ocasiones y no he hallado evidencias de cinceladas de una causa artificial. Mi hipótesis es que allí había una unión débil o una capa blanda en la cual se han metido organismos vivos y estos se extienden regularmente, creando una serie de agujeros regulares, pero creo que tienen una explicación natural. En la terraza superior del monumento hay formas que parecen haber sido esculpidas. Para mí eso es, y no quiero ser despectivo, como mirar las nubes y ver formas en ellas. Si estudiara solo una parte del monumento de Yonaguni, podrían convencerme de que había sido formado por la naturaleza. Pero tal combinación de formas distintas en una misma zona hace, para mí, que sea extremadamente poco probable que hayan sido formadas naturalmente. Pero al igual que Hancock está dispuesto a aceptar el trabajo de las fuerzas naturales en el monumento, Schoch también acepta que el hombre pudiera ayudar en su construcción. Hay ciertas cosas, como marcas que me ha mostrado el profesor Kimura, que podrían ser artificiales. En mi opinión, no podemos excluir la hipótesis de que el hombre diera alguna utilidad, aunque fuera una estructura natural, a ese monumento. Es exactamente lo contrario de lo que queríamos descubrir. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna prueba que nos permita seguir creyendo lo que queríamos creer. El que parezca algo histórico no significa que lo sea. En julio del año 2000, este canal de documentales envió un equipo de filmación a Yonaguni para ver las ruinas de cerca. Sus cámaras fueron las primeras en grabar la existencia de una estructura recién descubierta llamada el escenario. La expedición enviada a Yonaguni no empieza nada bien. En ese momento hay alerta de tifón. Las nubes no presagian nada bueno para los 3 buceadores locales, entre los cuales está Aratake, y los 3 cámaras, entre los que están los veteranos Gary y Cecilia Hagland. Las condiciones climáticas eran malas. Se acercaba un tifón, pero todo el equipo estaba allí. Y yo quería que bajarais, mientras aún era posible. Así que os guié hasta allí. A pesar del oleaje.
Pensamos que no podríamos sumergirnos ningún otro día basándonos en los pronósticos meteorológicos. Mientras nos acercábamos al lugar se hizo más que obvio que no debíamos sumergirnos aquel día. Cuando nos metimos en el agua, la corriente era tan intensa que nunca me había imaginado que existieran corrientes así. He experimentado corrientes fuertes antes, pero esta era intensísima. El equipo se sumergió sobre el monumento y logró captar muchas de las imágenes que estamos viendo en este programa. Estimamos que la corriente debía de tener unos 6 nudos, que es mucho, y no se puede nadar contra algo así. Fueron las peores condiciones que he experimentado nunca en más de 20 años de submarinismo. Sin embargo, para el fotógrafo Tom Holden, la misteriosa belleza del monumento es obvia. Hay una cosa rara en ese lugar. Sientes que allí ha habido gente en otra época. La situación empeora. Aratake hace salir a los buzos. El viaje de vuelta a la costa es muy sombrío. El equipo tendrá que esperar a otro día para poder fotografiar la zona recién descubierta. A la mañana siguiente, Gary Hagland se levanta filosófico. Trabajar en un monumento sumergido es como jugar a los dados o a la ruleta. A veces consigues algo bueno y otras veces te gustaría estar en cualquier otra parte. Ayer todos deseábamos estar en otra parte. Pero al día siguiente por la tarde se da un milagro. El tifón cambia inesperadamente de rumbo. El cielo se despeja y las aguas se ven azules y claras. Según Aratake, eso ocurrió por alguna razón. Creo que se debió a vuestra actitud con el monumento. Os portasteis bien. Dios lo sabe. En la travesía hacia el lugar, el equipo consigue las primeras vistas claras de la preciosa costa del cabo suroccidental de Japón. En el promontorio sur hay varias terrazas que muestran una ligera semejanza con el monumento hundido. Pero lo más asombroso es la impresionante roca de 30 metros de altura en que termina el cabo. Dicha roca puede recordar a la moya de la isla de Pascua y sus conocedores poseen opiniones divididas entre si es natural o artificial. Esta vez la corriente no llega a los 2 nudos y el agua es azul y cristalina. Había salido el sol. El mar estaba en calma y la visibilidad era magnífica. Para un cámara, aquello era un sueño. Poder sumergirnos con las cámaras en esas condiciones en el agua era lo que deseaba. Era muy emocionante. Aratake guió a la expedición hasta un lugar a 1 kilómetro aproximadamente del monumento principal. Al acercarse, los buzos vieron una gran estructura plana con 2 lados elevados. Se trataba del denominado escenario. Cuando vimos el escenario, aquello me dejó atónito, porque sentí que allí había una presencia, que había habido hombres allí hace muchos años. Puede que fuera un altar o un escenario, no lo sé. Puede que fuera algo así como un trono, pero sentí que aquello lo había tocado el hombre hacía muchísimo tiempo. Yo iba siguiendo al Aratake de cerca, mientras él nos mostraba los distintos rasgos y se señaló los ojos y luego señaló un área excavada en la roca y creí que quería decir, ven a ver esto. Así que me acerqué con la cámara y luego me di cuenta de que quería decir que eso eran ojos, pero estaba demasiado cerca para verlo. Pero cuando me alejé con la cámara, de repente se materializó. Allí, esculpido junto al escenario, había un rostro. No tengo la menor duda de que fue hecho por el hombre. Es absolutamente imposible que estuviera ahí, sin más. Cuando miro esas caras, esos rostros, no pienso en Egipto, sino más bien en lo que se ve en Centroamérica, sobre todo en algunas esculturas mayas. Y por el lado había otra enorme imagen. Era como un casco o unas alas de pájaro que salían del rostro, grabadas en la misma piedra. Y nadie lo había mencionado hasta entonces.
Por eso fue muy emocionante. Pensé, ¿habré descubierto algo nuevo? El equipo pasó el resto del día y todo el día siguiente explorando el área que rodeaba el escenario. Tomaron distintas medidas. La plataforma medía 21 metros de largo por 70 de ancho. Además, fotografiaron una piedra solitaria que parecía haber sido colocada sobre una gran tarima. Y Aratake descubrió lo que podría ser una escultura de una tortuga. En las rocas había ranuras que podrían ser grabados. Habría que estudiarlo, porque aquí hay más de lo que se sabe. Y creo que podría reescribir la historia. Esta experiencia que hemos tenido ha sido increíble. Probablemente sea la experiencia más asombrosa que he tenido nunca. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y ver algunos sitios maravillosos y realizar inmersiones preciosas, pero esta ha sido inolvidable. Y espero que interesemos lo bastante a los científicos para que intenten desvelar este misterio. Las personas que vienen a ver las ruinas, al principio, se muestran muy escépticas. Pero cuando las ven, bajo el agua, el 99% de ellos quedan fascinados. Y cuando los veo marcharse fascinados, me alegro mucho de haberlas descubierto. Tras 3 días de estudio y grabaciones, el equipo vuelve a tierra firme. Allí revisan la cinta junto a Kiichiro Aratake, observando con emoción las imágenes recién descubiertas en el escenario de Yonaguni. Al doctor Kimura le interesa tener todo tipo de datos, procedentes de cualquier persona. He tenido el privilegio de sumergirme con un gran equipo y de realizar 2 nuevos descubrimientos. Se lo comunicaré al doctor Kimura de inmediato. Después, Aratake lleva al equipo occidental a uno de los cementerios más antiguos de la isla, situado en una colina que domina la situación del monumento. Las tumbas no han sido fechadas, pero muestran un gran parecido con los monumentos submarinos que yacen a 1 kilómetro de la costa de Yonaguni. Estas tumbas y las ruinas deben estar relacionadas. Hay ciertas tumbas en Yonaguni que no son como las tumbas tradicionales de Okinawa. Por lo que yo vi, parecen más antiguas y están excavadas en la piedra. Y en realidad muestran una semejanza estilística, si se puede usar ese término, con las estructuras submarinas de Yonaguni. Por lo que creo que aunque el monumento de Yonaguni sea totalmente natural, es razonable asumir que pudo ser utilizado, visitado y admirado por una antigua civilización que existió allí y que lo imitó al construir esas tumbas. ¿Es el monumento de Yonaguni una formación rocosa natural que sirvió de inspiración a los antiguos habitantes de la isla? ¿O se trata de la estructura artificial más antigua del mundo, obra de una legendaria civilización prehistórica? En la actualidad no podemos hacer más que especulaciones. Para conocer la verdadera importancia de dicho monumento habría que llevar a cabo un estudio completo por parte de científicos especializados, pero hasta el momento no se ha planeado ninguno. El que no se tenga en cuenta un fenómeno como una serie de estructuras anómalas sumergidas frente a las costas de una isla japonesa y el hecho de que pocos académicos se hayan molestado en dedicarle siquiera 1 minuto de su tiempo a dicho fenómeno es para mí un enorme fracaso de la ciencia actual. En Japón solo hay unos cuantos arqueólogos que se hayan sumergido para estudiar el monumento. Y los otros académicos, sin haberlo visto con sus propios ojos, sacan conclusiones basadas en su imaginación. Si vinieran, se sumergieran y hablaran con nosotros, estoy seguro de que mis teorías sobre Yonaguni serían más aceptadas. Estoy segurísimo de ello. Solo el tiempo descubrirá el verdadero significado, la auténtica importancia de este descubrimiento.
pero confío en que con el paso de los años se irán descubriendo más cosas acerca de este monumento y el resto de estructuras de Yonaguni, y eso cambiará nuestra percepción de la historia. Si de repente me dijeran y me mostraran imágenes, pruebas fiables de que Aratake o el profesor Kimura habían encontrado alguna inscripción en el monumento de Yonaguni que fuera artificial, sin duda alguna, sería genial. Aplaudiría y cogería el primer avión para ir a verlo.